La universidad en ese momento tenía, una cosa muy candente porque se había hecho la revolución universitaria, habían sacado a un montón de profesores, porque era una movida muy fuerte. Y yo entré y para mí se abrió el mundo de alguna manera con esa universidad porque ahí ya, o sea, veía lo que era un poco el país, ¿no? Entonces estaban ahí, me acuerdo mucho de Jorge Lazarte, que era un dirigente estudiantil todavía, Sergio Paz, después vino la Asamblea Popular y la universidad tenía representación en la Asamblea Popular, y de todas maneras dentro de la universidad se hacían muchas asambleas y donde se participaba con todo, ¿no? Entonces, claro, con todo esto, digamos, la cuestión era el primer año que no se daba examen de ingreso a la universidad. Entonces, ese año entraron a la universidad, por ejemplo, Alfonso Gumucio Dragón, que él había hecho un año en medicina, y él en la década del 70 publica un libro que es muy interesante que se llama Provocaciones, que son entrevistas sobre todo a escritores. Después entró Humberto Quino, que tiene, digamos, durante toda la década del 70 publica sus escritos, Diario de un fauno en la avenida Buenos Aires, es uno de los más impresionantes. Estaba Humberto Quino, estaba Manuel Vargas, que después también publicó. Entonces era entrar a la universidad en ese momento con toda esa gente en literatura era una cosa muy interesante. Bueno, pero eso duró hasta lo que duró, hasta el 71. Entonces toda esta movida nos abrió un campo muy grande. Pero después vino un poco el repliegue. ¿No? O sea, había una de las cosas importantes, la revista Trasluz, que hacían Manuel Vargas, Jaime Nistaus y René Vascopé. Yo me acuerdo que trabajaba con ellos, pero yo lo seguía. En realidad íbamos a la imprenta, en la imprenta Millán, que es en la subida de la calle, ¿cómo se llama? La subida donde están las flotas, de la terminal, exactamente. Ahí había una imprenta y para mí era maravilloso. Y el René Vascopé era un capo, manejaba muy bien todas esas cosas. Bueno, después viene, o sea, toda esa movida que era muy fuerte, digamos. También habían cuestiones en teatro. Estaba también en la facultad Silvia Mercedes Ávila, que es una poeta. Entonces, claro, un poco, o sea, ahí había una movida muy grande. Luego viene el repliegue, y por 2 años pues nada. Y después se abre la facultad, digamos, de una manera muy tímida, digamos, pero bueno, nosotros seguimos ahí y ya un poco avanzados unos 2 o 3 años, cuando empieza toda la movida de la huelga minera pidiendo la renuncia de Banzer. Entonces ahí realmente también en la universidad comienza a moverse las cosas y nosotros empezamos a invitar a escritores a la universidad. Jaime Sáenz, por ejemplo, Jaime Sáenz vino, Blanca Vittister, que llegó de Francia, lo invitamos a Luis Antesana. Entonces empezó, o sea, pero para eso tuvimos que pelearnos con Monseñor Quirós, que era el director de la carrera, y él se fue y claro, entonces nosotros trajimos nueva gente, yo era estudiante, trajimos a la gente que estaba llegando de afuera, que realmente venía con cosas muy interesantes desde el punto de vista en la literatura, con teorías y cosas así. Me acuerdo que yo trabajaba en Iberia y me acuerdo que una vez llegué a la universidad a las clases y me dijeron, tenemos que hacer una obra de teatro en el Paraninfo, ya, vos vas a ser la pitonisa. Me pusieron unos velos, unas cosas así, y yo tenía que decir ahí, veo venir la democracia. Y tú sentías, era una cosa impresionante en el Paraninfo, toda la gente, te decía, ¿no?
Hasta que la María Emma Ivanovich, que era una amiga que estudiaba filosofía, agarra y ve mis botas que eran de Iberia, yo trabajaba en Iberia. Son las botas de Iberia, es la Alba. Pucha, yo que estaba tan en mi papel de pitoniza, bueno. Entonces, claro, ahí hubo una movida muy fuerte y realmente, o sea, yo creo que esa etapa es muy rica, porque es un poco culturalmente, desde el punto de porque es ahí donde realmente empiezan o sea, a surgir las expresiones, digamos, ¿no? Empieza la gente a escribir y empieza a contar toda la cuestión de la represión y todo eso. Y con eso viene mucho también el grotesco, pues, ¿no? A partir de eso, yo me acuerdo que por ejemplo, estaba todo tan mezclado, tan politizado, y me acuerdo que, claro, como Jaime Sáenz había escrito pues los más importantes libros en la década, había escrito ya antes, pero en la década del 70, al final, el 79 sale Felipe Delgado, pero antes de eso había escrito, bueno, toda su poesía. Entonces, lo invitan pues en los centros de estudiantes de otras carreras, y él entonces hablaba y comentaba sus libros, y me acuerdo que alguien le pregunta a Jaime Sáenz, le dice, ¿y usted en este su libro del escalpelo, qué es lo que quiere decir? ¿Cómo que es lo que quiero decir? Yo, lo que digo ahí es lo que quiero decir. Entonces, pero no, pero sí que bueno. Entonces ahí, o sea, pero era muy rico porque toda la cosa política también se metía, le importaban todas estas cosas, entonces era muy interesante. Estaba también ahí la Silvia Rivera, que era de sociología, pero era una de las dirigentes estudiantiles. Entonces era una época muy rica en ese sentido, y también de gran producción. O sea, salen muchos cuentos, el Quijote, la colección de cuentos del Quijote y los perros, salen también, o sea, empiezan a salir muchas novelas ya a finales de los 70, entonces ya se pone, yo me acuerdo que yo, por ejemplo, hice un índice de la novela boliviana desde 1920 al 70. ¿No? Y comparaba con del 70 al 80, la cantidad de novelas que se habían escrito del 70 al 80 era muchísimo más que en cualquier década de las anteriores, ¿no? Entonces ahí hubo una gran producción. Estaba también, o sea, en teatro me acuerdo que fue una cosa muy impresionante, pusieron, y este es el grupo de Rosmarie Canedo, no me acuerdo cómo se llama, Madre Coraje. Entonces, esas cosas como que nos impresionaban y realmente, bueno, nos formaban, ¿no? Entonces, el estallido que hay un poco después de los años, digamos, represivos, creo que es muy importante, porque ahí salen muchas novelas, salen muchos cuentos, también poesía. Entonces, y ahí, de alguna manera, hay como un estallido, creo yo, y es la parte más productiva, digamos. Si principios de los 70 era la revolución universitaria, había toda una movida muy fuerte que después está callada, todo eso, digamos, vuelve a estallar cuando la huelga de las mujeres mineras, cuando ya se empieza a pedir la renuncia de Banzer y a denunciar la dictadura. Hay una cantidad de cuentos muy grande del 70, en esa década del 70 al 80, ¿no? Como que hay antologías, digamos, ¿no? Antologías de cuentos. Y también en Cochabamba pasó una cosa también muy increíble, que había una publicacioncita, así, en unas hojitas así, que sacaba el Roberto Lacerda, que sacaba cuentos. Entonces eran así como casi como periodo, pero salía cuentos, y nosotros recibíamos también eso. Y esa era una cosa muy linda también, por una parte, pero también, como te decía anteriormente, hay nomás un auge de la novela.
O sea, hay una producción hacia finales de los 70 muy fuerte. Ahí está Felipe Delgado, ahí está también Ursagasti, digamos, ¿no? O sea, bueno, Tirinea, que es escrita en los 60, pero digamos que se lee aquí, porque se publica en Buenos Aires, se lee aquí en los 70. Ahora en el grupo de Trasluz también estaba Edgar Arandia y Silvia Peñalosa. Entonces, en realidad, digamos, eso era en los principios de los 70 y con ellos estábamos y compartía, o sea, se compartía mucho con ellos, ¿no? Y luego, claro, ya después, esa no fue retomada, pero bueno, hubieron muchísimas otras salidas, digamos, culturales a partir de la apertura que se dio, ¿no? También, digamos, otra novela de los 70 o de principios de es Los fundadores del Alba, que hace mucho. En realidad, digamos, en los 70 tenemos, o sea, en poesía, digamos, se publica la poesía de Cerruto, se publica aquí y se lee mucho. Luego, o sea, Jaime Sáenz, pero Jaime Sáenz ya incursiona en la narrativa, Los Cuartos y Felipe Delgado, pero ya ha hecho su poesía anteriormente, digamos, ¿no? Pero recién creo que empieza a ser realmente leída en los 70, ¿no? Ahora, digamos, toda la cuestión, podríamos decir, toda la cuestión del realismo post-guerra del Chaco, que es muy fuerte, es retomada, pero de otra manera, digamos, ¿no? Con otros, por ejemplo, podríamos decir, con otros ideales, apuntando a otras cosas. Por ejemplo, la novela de Renato Prada, Los fundadores del Alba, que claro que es, o sea, un poco a partir de la guerrilla. Y al mismo tiempo está la novela de Julio de la Vega, Matías, el apóstol suplente, que ya es otro tipo de experimentación, digamos, si quieres, con la guerrilla misma, pero ya es el lenguaje nuevo, ¿no? Yo creo que más que continuidad, sí, digamos, se agarran hilos, pero hay mucho cambio en la década del 70, mucha innovación. En la narrativa, quizás en los cuentos hay más continuidad, y en poesía creo que también se da hay más cambios, ¿no? O sea, se habla mucho en narrativa y la novela de Quiroga Santa Cruz, Los deshabitados, que sale al final de los 60, pero es leída, digamos. Otro tipo de novela, digamos, que es, por ejemplo, Sombra de exilio de Arturo Fombacano, que es una novela sobre, digamos, un poco su experiencia en el colegio alemán, digamos, una denuncia de un alumno, de un exalumno, digamos, con muchas quejas, y es una novela muy interesante. Nosotros también lo invitamos a Arturo Fombacano a la carrera, él dio unos cursos también en la carrera. Entonces, creo que, como te decía, más son las rupturas que se dan, y precisamente las rupturas son como que, si bien había una tradición, o sea, una cuestión que ya estaba empezando en los 60 con los con los cuentos de Cerruto en cuanto a narrativa y con la poesía de Jaime Sáenz, todo eso es potenciado y crea, digamos, muchos autores, digamos. También está, por ejemplo, la poesía de Guillermo Bedregal, que sale en los 70, digamos. O sea, en general, en ese sentido, se cometen algunas injusticias con la gente que rodeaba a Sáenz, porque todos dicen, no, esos son saenzianos. Pero es muy importante, por ejemplo, en Guillermo Bedregal, toda la cuestión de la ciudad de La Paz, ¿no? En su poesía, digamos, y es una poesía nueva, digamos. Está bien que se articula, si quieres, con la poesía de Jaime Sáenz, pero tiene otra fuerza, lo mismo la poesía de Díez Astete, de Álvaro Díez Astete, ¿no? Entonces, que tienen su propia, que han sido en general, digamos, puestos en una bolsa de saencianos. Pero en realidad ahí hay grandes innovaciones en ese sentido, en la parte, en poesía, ¿no?
y en narrativa de la otra manera, creo. O sea, siento que en la década de los 70 realmente se inauguran muchas líneas que después van a ser. El Javier Sanginés estudió un poco lo del grotesco, un poco a partir de Jaime Sáenz también, pero es creo que a partir de eso surgen muchas obras en adelante. También, digamos, por otro lado, está esa beta que también cambia, digamos, un poco del indigenismo con Néstor Taboada Terán, que escribe Mancha y Puitu, digamos, ¿no? Que es un tema interesante, un tema que ya lo había tratado Ricardo Palma en las tradiciones peruanas, pero que lo pone en Potosí y es un poco, o sea, toda la cuestión, una reivindicación de lo quechua, ¿no? Del ñauparruna, etcétera. Entonces hay también una nueva línea en ese sentido. Empieza otra cosa en la década de los 70, porque antes, digamos, Taboada Terán había escrito El signo escalonado, digamos, un poco la cuestión de la minería, pero aquí con Eco Mancha y Puitu ingresan en esta otra beta que después también él mismo trata de explotarla, pero claro, su mejor obra va a ser el Mancha y Puitu de todas maneras. Se dice mucho, digamos, que una época de represión lo que causa es lo contrario, ¿no? Se dice mucho en España, por ejemplo, después de Franco, o sea, el teatro nunca ha tenido el auge, yo tuve la suerte de estar en España, que ha tenido a la caída de Franco. ¿Por qué? Porque la producción, la gran producción así rebelde, además la rebeldía es una fuerza también para las artes, digamos, ¿no? Esa necesidad de expresión que está acallada, de alguna manera, por eso te decía, explota. Entonces yo creo que, digamos, en ese sentido está bien elegida la década de los 70, porque en la década de los 70, digamos, está, digamos, todo el boom de la revolución universitaria, consecuencia de las guerrillas, de todo el tema ese, entonces que ha dejado su huella. Y entonces surge la revolución universitaria con mucha fuerza y surgen cosas que quieren marcar otra época, pero son acalladas. Y esto de ser acalladas a la larga, o sea, lo que hace es potenciar, como cuando agarras la corriente de un río, ¿no? Y de alguna manera la detienes. O sea, entonces el momento que se abren las compuertas hay una fuerza muy grande. Y quizás ese replegarse obligadamente, digamos, hace posible también, digamos, la búsqueda de nuevos lenguajes, la necesidad de expresar cosas en otros lenguajes, ¿no? O sea, un poco buscando, como tú decías también, como alternativas, otras maneras de decir las cosas, de otras maneras de hacer, como hacer las cosas, y eso quizás hace que, o sea, sea posible eso, ¿no? Claro, es un poco grave decir que la represión es la que da lugar a la creatividad, ¿no? O sea, realmente yo siempre he cuestionado mucho eso, pero de alguna manera logra, o sea, hace que, o sea, sobre todo, digamos, las mentes creativas en esos momentos buscan otras posibilidades, o sea, y en eso buscan otros lenguajes, y al intentar otros lenguajes es que producen todos esos cambios, creo yo, ¿no? Bien importante esa cuestión de lo marginal. Yo te mencionaba los delirios de un fauno en Avenida Buenos Aires de Humberto Quino. Y Humberto Quino durante la década de los 70 produce muchos pequeños libros de poesía, o sea, que tienen también a la paz, pero que son así. Y ahí sí es importante ver esa diferencia de lenguaje. Ahí hay una rebeldía, un retomar, a veces es chistoso el Quino, porque a veces retoma cuestiones del siglo de oro, pero con una cosa muy popular, muy del habla paseña, y entonces, y de mucha rebeldía, ¿no? Entonces ahí realmente se da
se da un lenguaje muy interesante para la poesía. Y realmente Quino tiene, o sea, creo que es en la década del 70. Te digo que él entró a la universidad con nosotros, él más o menos de ser de mi edad, y él produce durante la década del 70. Realmente en poesía, grandes innovaciones. O sea, realmente esa poesía es la que va a después ser retomada y tomar otras líneas, ¿no? En cuanto al el cuento, creo que el cuento hay menos así como un autor, pero hay muchos autores, o sea, que realmente, el mismo Alfonso Gumucio, Manuel Vargas, todos, o sea, ellos, y todos los cuentos que sacaba también La Serna en Cochabamba, en esa su revistita, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que eran muy importantes. Entonces hay en cuento hay como una cuestión muy diversa y está en muchas partes, está en muchas partes. Como que eso sí sería muy importante estudiar qué pasa ahí en todas esas diversidades de cuento que se dan. Y finalmente en la novela, o sea, claro, se da un auge en la novela. Muchas novelas se publican, o sea, se escriben en la década de los 70, ¿no? Porque la novela es un género, o sea, largo, que implica, digamos, más, te voy a decir, un nivel de alfabetización más grande. Por eso quizás, digamos, en las décadas anteriores no había mucha novela, digamos, ¿no? Nuestros niveles de alfabetización eran más bajos. En cambio, en la década del 70, o sea, suben esos niveles de alfabetización y por otro lado, digamos, se escriben más novelas y se hacen más experimentos. Yo creo que, por ejemplo, la experimentación que hace don Julio de la Vega en Matías el Apóstol Suplente, por ejemplo, es muy interesante, porque si bien por un lado está articulada con un hecho histórico, de otra manera usa muchos intertextos interesantes, y creo que ahí está una de las vetas importantes. También Manchaypuitu lo que hace es un intertexto, toma cosas de Arzán, toma cosas de la leyenda, digamos, entonces hay como más, y que eso es un poco importante en la novela, ¿no? Porque la novela es pues una polifonía casi siempre de discursos, entonces por eso se requiere eso. Y creo que ahí surge todo eso en la década de los 70, que después ya va a ser. Sí, es interesante pensar eso como origen. Cuando se abre la universidad, por ejemplo, yo te voy a decir, cuando se abre la universidad, nosotros, o sea, pasamos literatura boliviana. Y en literatura boliviana no existía Jaime Sáenz, digamos, ¿no? O sea, se hacía una mirada de todo, pero Jaime Sáenz no existía. Como que todo el lío que tuvimos nosotros, y ahí fue, digamos, el rebelde fue Guillermo Mariaca, que agarró, o sea, en realidad, ¿qué cuestiones? ¿Cómo no vamos a leer a Sáenz en literatura boliviana? No, pero ¿por qué a Sáenz? Entonces, luego, ¿qué te voy a decir? Creo que muchas o sea, ponte los deshabitados, que los deshabitados no tiene absolutamente ninguna cosa por la que ser reprimida, digamos, por un gobierno, por una dictadura, pero de alguna manera pasa a ser subterránea en esa época, ¿no? O sea, no se les da. Y realmente así, yo me acuerdo que yo estaba tomando clases había una cuestión de represión con los libros, no te puedo mencionar, pero mira esto, yo estaba tomando una materia que era muy linda con don Arturo Rías, que era algo de educación y filosofía, una cosa así. Y entonces teníamos nos dio él para leer el poema pedagógico de Mayakovsky, y que es un libro muy lindo y muy impresionante. Entonces yo me acuerdo que viajé a Cochabamba, porque mis papás vivían en Cochabamba, yo iba a visitarlos, entonces, y en el aeropuerto me quisieron quitar el libro de Mayakovsky, porque era nombre ruso.
¿no? Entonces, esa primera época fue muy fuerte con todos esos, o sea, no sé exactamente cómo habrá sido la represión concretamente, pero ya te digo, esos casos y todo tuvo que pasar, digamos, a ser, o sea, todo lo que se leía así tuvo que pasar a ser subterráneo, ¿no? Porque en esa época también lo que hacía, depende de dónde viajabas, te ponía el gobierno un sello rojo en el pasaporte para que no puedas entrar a países, a países comunistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, digamos, esa primera época fue muy fuerte, ¿no? Y claro, en la universidad también de esa manera, digamos, la vivíamos nosotros, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente de cosas, pero todas, digamos, todas las... Bueno, Vasco-P, por ejemplo, ¿no? Vasco-P tuvo que salir, digamos, sus obras, digamos, las colecciones de la revista, del periódico Aquí, ¿no? O sea, yo me acuerdo que lamentablemente, de puro miedo, tuvimos que quemar una colección, la colección del Jaime Taborga del periódico Aquí. Y él se enojó tanto después, porque él había salido al exilio. Estaba casado con la Pati Montes y la Pati dijo, yo no sé qué hacer con esto, van a entrar a mi casa y listo. Entonces tuvimos, o sea, un día pucha, nos reunimos en la casa de Leonardo García, que tenía una chimenea, tuvimos que quemar eso. Después nos quería matar el Jaime Taborga, porque era toda una colección del periódico Aquí. Ya no sé si es el miedo, ¿no? O sea, como te haga, pero había mucho miedo y había que esconder todo eso. Monseñor Quirós fue mi profesor también, pero se enojó mucho con nosotros, realmente se enojó, quedó muy dolido él por los cuestionamientos que hicimos mucho a los profesores y a cómo daban la literatura boliviana. Entonces, y se enojó muchísimo porque, claro, porque él era muy abierto, o sea, a mí él me publicó como estudiante un primer artículo, me acuerdo, sobre Alberti, sobre Rafael Alberti. Entonces, en presencia, era muy generoso, ¿no? Pero lo que pasa es que había unas corrientes de ese momento nuevas que claro, que a nosotros nos encandilaban. Y entonces, claro, lo otro, pucha, nos parecía así, bien, o sea, era importante formarse. Él nos daba ponte Shakespeare y todo, y era una maravilla. Pero claro, digamos, las maneras de ver la literatura estaban cambiando según nosotros, y claro, y nosotros recibíamos de repente estas cosas que llegaban de afuera. La misma poesía, el Eduardo Mitre, que no lo he mencionado, y que también nosotros lo trajimos al Eduardo Mitre, que es fundamental, porque hay toda una cuestión del lenguaje como concreto, digamos, ¿no? La silla, que escribió un poema en forma de silla, o cosas así, y cosas muy lindas que tenía, ¿no? Mirabilia. Por un lado estábamos como encandilados con lo que venía de afuera, pero por otro lado queríamos ver lo que pasaba en la literatura boliviana. Ahora ustedes tienen acceso a todo, no, ahí tenías que tener los amigos te pasaban los libros. Si no podías fotocopiar no era tan barato, pero podías, si los fotocopiabas, si no, te prestaban, o sea, y leer y devolver. Y claro, era más bien se hacían como, ¿qué te voy a decir? Como cadenas, como redes, o sea, esto que son las redes en el internet ahora, eran redes de personas por las que circulaban los libros. Yo me acuerdo, es muy chistoso, que yo estaba con la biblioteca de Costa de la Torre, así fascinada, ahora que me has hablado de Costa de la Torre, entonces me fui, pues, y yo lo conocía, don Arturo de la Costa de la Torre, que era un viejito. Y claro, ¿qué creería el pobre? Porque no me dejó sola ni un momento en su biblioteca. Todo el tiempo me miraba, claro, seguramente había tenido malas experiencias, ¿no? Pero entonces yo empecé ahí fascinada a ver ahí, y el otro pobre me daba pena porque todo el tiempo estaba conmigo mirándome qué es lo que yo hacía, ¿no? Entonces algún libro me presté para fotocopiar y se lo devolví, le dejé mi carnet, bueno, toda una cosa así fue muy chistoso, pero evidentemente lo que es interesante
importante de esa época eran esas redes por las que, puede que no hayan sido tus amigos, pero un amigo tuyo tenía un amigo que te hacía llegar el libro y entonces así, o te circulaba la fotocopia, o te llegaba el libro en el mejor de los casos, entonces, y se armaban esas redes de circulación de libros. Eso era impresionante. Yo ahora, cuando los veo a ustedes que tienen acceso a todo, digo, qué maravilla, ¿no? ¿No? Eso y eso durante los 70 fue fundamental, precisamente porque como había toda la represión, era importante, o sea, y teníamos tiempo para leer, entonces era importante conseguir los libros. Entonces era una cosa así que íbamos y venía, o sea, que había que estar en contacto con tal, con cual, que ha viajado, que ha traído estas cosas, que ha traído tal libro de la Argentina, ¿no? Entonces sí, que bien, hay que verlo, hay que conseguir, hay que hacer una fotocopia para que circule, entonces así. Y en realidad más o menos era así, digamos, el libro podía circular, pero menos, pero la fotocopia sí circulaba, digamos, sí circulaba más y entonces así podíamos hacerlo. Para nosotros Manuel Escorza era muy importante, también estaba con el tema de la guerrilla, con todo eso, y tenía muy linda escritura también, Manuel Escorza, el peruano. Después, claro, obviamente García Márquez no podíamos evitarlo, pero también, ¿cómo se llama? El chileno que ha escrito... No, Casa de Campo, novelista. Casa de Campo, pucha, Donoso, Donoso, entonces, y también, digamos, los uruguayos, entonces, indagábamos también, o sea, ese también era un mundo que se abría, digamos, muy grande ese momento para lo latinoamericano, ¿no? Entonces, nosotros queríamos ahondar en lo boliviano, digamos, tomar esas corrientes, digamos, más bien teóricas, o sea, nos fascinaban esas corrientes teóricas, pero también ese consumo de lo latinoamericano. Y llegaba mucho y entonces, o sea, las librerías eran una maravilla, uno iba... Martínez Aquini traía muy buenas cosas, nosotros vivíamos, o sea, después ya se volvió más de otro tipo de libros, pero pucha, había muy buenas librerías también que traían todas, y ahí llegaba toda la cuestión, sobre todo esto que tú me mencionas, todo lo del boom latinoamericano, ¿no? Todo lo del boom y más allá del boom, todo lo que se estaba haciendo en Uruguay, o sea, en Uruguay tenían el periódico Brecha, pero que sacaba también cuestiones literarias. Bueno, Ángel Rama, que es un teórico, o sea, un crítico literario uruguayo, es el que ponía eso en la poesía de Ida Vitale, bueno, ¿no? Era todo un mundo también, o sea, latinoamericano, ¿no? Y nosotros teníamos que, o sea, eso, y queríamos ahondar en lo que pasaba en Bolivia. Naira era un centro cultural impresionante, Pepe Bayón estaba abierto a todo, era una cosa maravillosa, con música, o sea, podías hacer literatura y todo eso. Después, pero creo que ya eso es sí, eso ya es en los 80, cuando viene la otra, había un lugar que habló la Blanca Vitichter que se llamaba primero Hotel, Taller de Estudios Libres, y entonces eran estudios de arte, pero eso ya fue el 80. No en los 70. En los 70, digamos, teníamos el espacio de la Peña Naira y la universidad era un espacio cultural muy fuerte, como te digo. Y ya, claro, en los 80, cuando vino el golpe de García Meza, ahí es donde se abre el PEL y el Pura Dura Lubia, donde se hacían cuestiones de libros, de arte y todo.